La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Ya estamos todos para rendir homenaje, ese tributo que queremos ofrecer esta noche a la obra y a la figura de Paco de Lucía. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Dos guitarras hablándose. Ellos son Paco de Lucía, John Van Lawin. Me llamo Francisco Sánchez, alias Paco de Lucía, y soy guitarrista. Si te sumas ahora al programa, déjame que te diga que llegas a tiempo de disfrutar de la genialidad de un genio. Solo un genio puede componer y tocar la guitarra de esta forma. Cuando se cumplen 3 años del fallecimiento de Paco de Lucía, queremos recordarlo. Estamos ante un gaditano con 2 premios Grammy latinos, el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, distinción honorífica de los Premios de la Música, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz. Este tema que suena, Entre dos aguas, forma parte del disco Fuente y Caudal del año 1976. A pesar de sus 44 años ya de Entre dos aguas, no envejece. Dijo Paco de Lucía que Entre dos aguas es el producto de la improvisación. ¿Quién pudiera improvisar así? No sé yo si esa capacidad, la de la improvisación, la tiene el ministro de Educación, Cultura y Deporte, señor Méndez de Vigo. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Seguro que no, ¿eh? Yo no sé quién dijo una vez que dijo una frase que a mí me gusta mucho, que la improvisación, que las musas te pillen trabajando. Uh-huh. Eso yo creo que ayuda bastante. Pero desde luego, si Entre dos aguas es fruto de la improvisación, que viva la improvisación. Muchísimas gracias por atender la llamada de la noche, Adolfo Arjona. Y sobre todo, ministro, me conmueve la idea de que una persona con una agenda tan compleja como la suya piense que los españoles que trabajamos de noche, que hacemos radio, que escuchamos la radio, que desde luego estamos al corriente de nuestros impuestos, también merecen el esfuerzo de a estas horas atendernos. Por tanto, vaya mi agradecimiento por delante. Gracias a vosotros por acordaros de mí. Encantado. Ministro, ¿quién fue y quién sigue siendo Paco de Lucía en su opinión? Yo creo que Paco de Lucía fue un genio. Fue alguien que significó muchísimo para el flamenco, que lo popularizó, que lo llevó como una enseña de España y que lo paseó por todo el mundo, que tocó con los grandes del mundo. Y yo no me conocí personalmente, pero esas personas que nos han hecho disfrutar de la vida, ya sea como el caso de Paco, un flamenco, o un actor, o un escritor, cuando hablas de él,
hablas de él como si fuera un amigo, porque te ha acompañado a lo largo de la vida y te ha provocado muchísimas satisfacciones. Eso es para mí Paco de Lucía. Este programa, ministro, se realiza desde Málaga para toda España. Todo el equipo es 100% andaluz, malagueños, sevillanos, granadinos, cordobeses, en fin, tenemos de todo. Probablemente es por eso por lo que sabemos de la grandeza, de la genialidad de Paco de Lucía. ¿O usted tiene la impresión de que la genialidad de este músico no tiene fronteras? ¿Se valora a Paco de Lucía más allá de Andalucía y más allá de nuestro país? Pues yo creo que sí. Mire, usted antes citaba en la entradilla, decía de Paco de Lucía que había recibido el premio Príncipe de Asturias entonces de las Artes, que es el galardón, yo diría que más prestigioso que se otorga en España, también la Medalla de Oro de las Bellas Artes, que es la más alta condecoración del Ministerio de Cultura. Y hay otra cosa que a él le gustaba citar, como ejemplo de lo que del mérito reconocido, que era el doctorado honoris causa por la Universidad de Cádiz. Y fíjese, él dijo una cosa ahí, que en aquel discurso que a mí me gustó mucho. Él dijo que había sido autodidacta en toda la extensión de la palabra, que fue a la escuela hasta los 9 años y que echaba de menos una cosa: haber ido a la escuela a aprender a aprender. Qué maravilloso es que alguien como Paco de Lucía, admirado, querido, echara en falta haber ido a aprender a aprender. ¿Y sabe usted quién ha dicho recientemente algo muy similar? Pues alguien que no tiene nada que ver con el mundo de Paco de Lucía, pero que también es una estrella mundial. Andrea Agassi, el jugador de tenis, ¿sabe? ¿Recuerda? Sí, claro. Andrea Agassi, hace poco, leí una entrevista, decía, él ha constituido una fundación para ayudar a la gente a estudiar, a la gente que no había tenido ocasión de estudiar, a estudiar, porque eso es lo que él, fíjese, también una persona en la cima de la popularidad, que había ganado todo lo que se podía ganar en su carrera, igual que Paco, ¿verdad? Echaba de menos haber tenido la oportunidad de aprender. Bueno, de usted, a mí me parece que esa modestia, esa humildad en gente que lo ha tenido todo y que ha llegado hasta la más alta estima de su profesión, me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta todos los demás. Estoy hablando con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, el señor Méndez de Vigo. Hoy se cumplen 3 años cuando emprendió el gran viaje. Paco de Lucía afortunadamente nos dejó su obra. ¿Usted cree que nuestro país tiene conciencia, y cuando digo país me refiero a los vecinos de España, tiene conciencia de la genialidad de este músico? Pues yo creo que sí. Yo creo que Paco de Lucía es una persona cuyo nombre resuena y resonará. Fíjese usted que ha puesto entre dos aguas al principio y bueno, yo la he empezado a tararear en cuanto la he oído, es decir, que forma parte de esas melodías que nos acompañan a lo largo de la vida, ¿no? Y fíjese, yo le voy a contar una anécdota que me sucedió con poco de llegar al ministerio. Me escribió un chico al que yo no conocía, me mandó un tuit y me dijo: oiga, usted que es ministro de Cultura, ¿por qué no cuelga usted en su despacho un cuadro que pinte pues un joven pintor español y así lo ayuda a usted, alguien desconocido, como yo, me decía este chico? Y yo le llamé y dije, bueno, mándame a ver qué tienes. Y me mandó una serie de cuadros y yo elegí uno de ellos. Y dije, hombre, no te puedo, en fin, el cuadro es tuyo, tú lo depositas aquí y yo lo cuelgo, y estaba en mi despacho. ¿Y sabe lo que representaba el cuadro? A saber. El cuadro representaba el mapa de España y 6 cuerdas en rojo. Y cuando yo dije, bueno, esto es España y las 6 cuerdas de la guitarra, dijo, es que es un cuadro que yo pinté el día que escuché por la radio el fallecimiento de Paco de Lucía. O sea que yo tengo en mi despacho un cuadro que me recuerda todos los días al gran Paco de Lucía. Correcto. Dijo Carlos Santana, guitarrista, hispanoamericano, Paco de Lucía está al nivel de Stephen Hawking, de Einstein, de Bob Marley o de Michael Jackson. ¿Cree usted que esto es una exageración? No lo sé si es una exageración, no, yo creo que lo que viene a decir, lo que viene a mostrar es el enorme afecto de Carlos Santana con quien tocó, me acuerdo con Chick Corea, con Aldi Meola, con John McLaughlin, me acuerdo que Paco Lucía tocó con Carlos Santana, y eso revela, mire usted, revela primero que la cultura está en el aprecio de las personas a la altura de los grandes científicos, y eso es enormemente hermoso, porque es valorar la cultura y lo que la cultura significa de satisfacción, de cercanía, de placer que produce. Y eso es lo que nos sigue produciendo y nos va a seguir produciendo toda la vida la obra de Paco de Lucía.
Señor ministro, le he pedido a Alejandro Sanz, supongo que sería capaz, si le pusiera alguna canción de Alejandro Sanz, incluso tararearla, se atrevería incluso. No, claro que sí. He ido a varios conciertos de Alejandro Sanz. Íntimo amigo de Paco de Lucía. Lo sé. Y Alejandro Sanz además canta muy bien, no canciones melódicas, pop, sino le gusta el flamenco. Ajá. Y lo canta admirablemente bien. Bueno, Alejandro está ahora de vacaciones, está descansando. Ya está bien Alejandro, si no recuerdo mal. Correcto, Como efectivamente. Paco, sí. Ahí pasó mucho tiempo de su infancia. Bueno, Alejandro anda descansando en algún lugar del mundo. Siempre tiene, en fin, tengo el privilegio de cuando le solicito una atención, suelo contar con él. Y le he pedido que me valorara para este programa la figura de Paco de Lucía. Esa grabación yo ya la he oído, no tiene desperdicio. Escuche lo que opina Alejandro Sanz de Paco de Lucía. Bueno, Paco de Lucía, más allá de tocar la guitarra, creo que crea un ideal de lo que debe ser la guitarra flamenca en el mundo de la música. Va mucho más allá del flamenco y mucho más allá de la guitarra. Con esos dos elementos, esas dos herramientas, él crea un universo musical completamente distinto al del resto. Y ese lenguaje es a partir de ese momento, del momento en el que Paco crea ese lenguaje, es el lenguaje que se habla en la guitarra flamenca. Es el nuevo lenguaje, es la forma de comunicarse entre la guitarra y la voz, la guitarra y el baile, y entre la guitarra como instrumento solista y con otros instrumentos. Trasciende mucho más allá del flamenco, nos convence a todos los músicos y convence a todos los músicos flamencos de que la guitarra flamenca ha nacido para estar en compañía de cualquiera sea la música y que se enriquece a través de la relación con otras músicas. Y yo creo que ese es un mensaje muy poderoso en todos los aspectos, incluso en el social, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Es un mensaje bello de que juntos y mezclando cosas diferentes y músicas que vienen de otros sitios nos hacemos mejores, culturalmente más interesantes y crecemos como especie. Así que Paco significó todo el ideal que puede significar y todo lo maravilloso que puede significar cualquier persona que ha sido trascendente para la humanidad. Os mando un abrazo muy fuerte. Y viva Paco y viva la música. Paco vive. Señor Méndez de Vigo, imagínese una introducción de Alejandro Sanz, la interpretación de Paco de Lucía y el concierto de Aranjuez. Vaya noche que podríamos pasar juntos, ¿eh? Pues sin ninguna duda. No, a lo dicho por Alejandro, yo solo puedo añadir una palabra, que es amén. Porque no puedo estar más de acuerdo. Y me parece además muy hermoso lo que ha dicho. Aparte de que creo que tiene muchas buenas razones, se nota que Alejandro, cuando habla de Paco de Lucía, habla, frasea con el corazón. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, ¿qué música escucha? Por ejemplo, cuando está en casa trabajando o rematando algún asunto, o cuando hace deporte, ¿qué suele oír? Pues mire, yo no escucho música mientras trabajo ni cuando hago deporte, porque me concentro y yo necesito estar concentrado para escuchar música, pero la música no me concentra porque me absorbe. Yo escucho todo tipo de música, la verdad. Me gusta mucho la música clásica, pero la disfruto no haciendo otra cosa, sino solo escuchándola. Escucho ópera, escucho mucho a Alejandro Sanz, escucho a grupos españoles, tengo pues una gran variedad de... La verdad es que me gusta mucho la música y fíjese, el otro día estuvo Charles Aznavour en Madrid, con 90 y tantos años, ¿verdad? No pude escucharle. Sí fui a escuchar a Paul Simon, que es otro de los ídolos cuando cantaba con Garfunkel de mi infancia. Pero bueno, la verdad es que me gusta mucho la música, porque mire, cuando yo fui a un colegio alemán, en el colegio alemán aprendí un refrán, que traducido de alemán dice: allí donde escuches una canción, quédate, porque las malas personas no saben cantar. Qué bonito, qué bueno.
En alemán suena mejor todavía, ¿no? Porque rima. Pero sí, y entonces a mí me gusta cantar. Una vez he dicho que si existiera el hada madrina, y a mi edad ya me he dado cuenta que la hada madrina no existe, y me dijera, oiga, un deseo, ¿qué le gustaría a usted? A mí me gustaría cantar muy bien. No tengo esa suerte, porque no tengo esa hada madrina, y hago lo que puedo, hago mis pinitos, pero me gusta mucho la música y disfruto mucho con ella. Permítame 2 consideraciones para terminar. La primera, sé que está usted muy constipado, pero reconózcame, digo, de hombre a hombre, por tanto, de hipocondríaco a hipocondríaco, durante estos minutos que hemos estado hablando y escuchando esta música, ¿a que se ha olvidado del constipado, ministro? Es verdad, y sobre todo el constipado se ha olvidado de mí, que es mucho mejor. Segunda consideración, una vez me cuentan que un chico joven llamó a un ministro de Cultura para pedirle que por qué no colgaba un cuadro suyo de un joven pintor en el despacho del ministro de Cultura. La parábola termina que alguien a quien le encanta la radio, que hace radio de noche, quiso seguir llamando al ministro de Cultura para que siguiera participando en sus programas, y el ministro le dijo: complételo usted, ministro. El ministro le dijo, va a hablar usted o le voy a preguntar sobre Paco de Lucía. Y entonces yo miré a la pared de mi despacho y dije, pero si tengo a Paco de Lucía delante, lo haré con mucho gusto. Señor, gracias por atenderme, gracias de verdad de corazón, un abrazo muy fuerte. Gracias, Adolfo, un abrazo muy fuerte. Gracias, señor. Qué virtuoso era Paco de Lucía. Este tema, María de la O, cuando escuchas con la guitarra, da la impresión de que la letra de la canción te la está dando la propia guitarra. Hoy, 3 años después de que Paco de Lucía emprendiera el gran viaje, estamos haciendo este tributo. Hemos tenido oportunidad de contar ya con el testimonio del ministro de Cultura de nuestro país, de Alejandro Sanz. Escucha ahora, José Sánchez Gómez, más conocido por su nombre artístico, Pepe de Lucía. Es, además de cantaor y productor musical, parte de la saga de los Lucía. Él es el hermano de Paco de Lucía. Pepe, buenas noches y bienvenido a la COPE. Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? ¿Tú crees que tu hermano ha sido suficientemente reconocido por su obra? Ya. Ahora mismo acaba de decir algo que sí, tiene un sentido y una coherencia, pero él, aparte de virtuoso, que lo consiguió con la edad de 12 años, luego fue ya un eclesiástico absoluto y emblemático maestro. Él ha sido una fuente grandísima de la que todavía seguimos bebiendo. Los bailadores, los cantadores, los guitarristas y todo el mundo. Paco no es que no haya sido reconocido. En todo el mundo hay anécdotas de Keith Richards, que dice que por encima de todas las leyendas solo hay una que se llama Paco. McNoffel, que Paco, cuando escuchó a Paco ya no tocó más, no quería tocar más la guitarra. Se dio cuenta que no sabía tocar. Hay tantas anécdotas sobre Paco que lo acabo de escuchar ahora ahí y estoy en la calle, estoy en la puerta de mi casa y estoy atendiéndote a tu llamada, que me agrada muchísimo. ¿Y qué te voy a decir de Paco? Que no ha sido reconocido. En Sevilla, por ejemplo, que es la cuna del cante, ha sido la cuna en el siglo XVIII, era la cuna del cante, ¿no? Donde cuando la Alameda Hércules era fulgor, todo floreaba aquella Alameda de cafés cantantes y los máximos cantadores, desde Chacón, Vallejo, lo mejor, Manuel Torre venía de Jerez, porque antiguamente se viajaba en carro de caballo. Es decir, que Sevilla, que es emblema, porque es capital de España y es
el emblema de todo lo que pueda ejercer cualquier provincia o cualquier otra capital, como pueda ser, en este caso, Algeciras, a Paco todavía no se le ha hecho en Sevilla una calle, un monumento, un busto, algo, un reconocimiento. Se le hizo una medio bienal ahí compartida con mi gran amigo y admirado Enrique, pero no se le ha hecho nada. Sin embargo, en Madrid se le ha hecho un metro, en Toledo se le ha hecho una plaza, etcétera, etcétera, muchas cosas. Eso es lo que yo pienso que Sevilla duele, porque él cuando te iba a tocar en Sevilla le dolía y decía esta expresión que yo pido perdón por ella, y cagado, ¿me entiendes? Como dicen los toreros. Y eso es nada más, sencillamente. Que no es poco, que no es poco. Tú eres 2 años mayor que Paco. Comenzasteis juntos formando el dúo conocido como Chiquitos de Algeciras. ¿Cómo recuerdas la infancia con Paco? Claro, tú siendo el mayor, supongo que la leña la recibía él, ¿no? La infancia con mi hermano Paco fue, pues, en la calle. Yo era muy callejero, porque me gustaba mucho jugar. Pero él era más estudioso, le gustaba más quedarse en casa. Y lo tenía que sacar de casa a trancas y barrancas, pero lo sacaba, lo conseguía, porque como él decía, lo que no consiga mi hermano Pepe, no lo consigue nadie. Ajá. Y yo lo conseguía sacar rato, luego volvía a la guitarra porque era un hombre muy respetuoso, ya de niño era respetuoso y respetaba mucho a mi padre. Y como él decía, Pepe, tú toca, que cuando te des cuenta verás como ya los dedos se van solos. Y entonces él consiguió que los dedos se fueran solos y ya no paraba. Y ya pues artistas de la talla de Niño Ricardo, de Valderrama, decía Niño Ricardo, a Valderrama, este niño nos va a mandar todo a los albañiles. Sí, porque él empezó a tocar por el Niño Ricardo, precisamente. Déjame una cosa, porque... Sí. No, Niño Ricardo y Montoya también. Correcto. Ramón Montoya. Cuando sabía que dijiste, sí, quiero participar en este tributo a mi hermano en tu programa, empecé a bucear en temas donde pudiera encontrar a Paco de Lucía y a Pepe de Lucía juntos. Me encontré... Que ese negrito de los años que ha salido ahora con Warner, que lo reeditó, y hay un tema ahí a la argentinita que es precioso, que toca por rabia Paco ahí, y yo también estoy muy bien. Hay uno, si lo encontrara sería precioso. Mira, de la noche es precioso. Escúchame, yo he encontrado, ese lo voy a buscar y te prometo que si lo encuentro durante el programa lo voy a poner, y si no lo voy a oír y lo pondré otro día, pero he encontrado un homenaje a Lorca que hizo Paco de Lucía y Pepe de Lucía que pone la piel de gallina. Vamos a escuchar un poquito. Qué cosa tan bonita y tan bien hecha, y tan bien cantada, y tan bien tocada. Pepe, la gente de la radio siempre apelamos a la imaginación de quienes nos oyen. A mí me gustaría con este tema de fondo que cerraras los ojos ahora, que te cogieras de mi mano y que me contaras qué recuerdos, cuando yo te digo Paco de Lucía, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza? De este tema ahora mismo precisamente con Manolo Díaz, que está en Miami, cuando entró y lo escuchó y nos dieron un dinero curioso, lo hicimos improvisado, todo improvisado en el estudio. Entró este hombre y lo pusimos el tema y se le cayeron 2 lagrimones. Y ¿qué más me recuerdo de mi hermano Paco? Pues que he dormido con él, que he vivido con él, que he viajado por el mundo con él toda mi vida, y que no me creo yo que mi hermano está donde está, no me lo creo, no me lo quiero creer, sencillamente. Que lo sé, que lo tengo conmigo, sé que me inspiro y me voy a inspirar siempre
en su forma de ser, de comportarse, de esa sencillez tan bonita que tenía, y esa vergüenza y ese respeto hacia todo. Yo voy a intentar y luchar hasta que me muera por cultivar esa idiosincrasia que tenía mi hermano. Déjame un momentito porque quiero saludar a alguien que seguro que también te va a hacer especial ilusión poderle saludar esta noche. Francisco Sánchez Varela, hijo de Paco de Lucía. Curro, que es como se presenta. Estudió comunicación audiovisual, recibió un par de premios durante toda su vida universitaria y se graduó con matrícula de honor. Enseguida le voy a saludar, pero súbeme un poquito esto, que suena que es una maravilla. El hijo de Paco estudió dirección de cine, es fundador de la productora Figurat Films. Curro Sánchez, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Hola, muy buenas noches, encantado de estar con vosotros hoy. Bueno, estoy escuchando al ministro de Cultura, escucho a Alejandro Sanz, escucho a Pepe. Por cierto, tu tío Pepe te está escuchando. Pepe y Curro, os estáis escuchando, ¿eh? ¿Qué pasa, Pepe, Currete? ¿Qué tal te encuentras? Pues muy bien, me acuerdo que tu padre cuando hizo este tema me llamó, hablamos, y me dijo, ¿te gustan las cuerdas de este tema? Y le digo, me encantan, Paco. Dice, pues las cuerdas las he tocado yo. ¿Cómo? Dice, con todos los dedos para arriba. Era increíble. Curro, cuando escuchas hablar de tu padre, todavía supongo que tienes un pellizco en el estómago, ¿no? Yo, la semana pasada, por ejemplo, el fin de semana pasado me levanté con un vacío y con una tristeza apabullante. No sabía de dónde venía ese sentimiento y no conseguía detectar de dónde venía. Me pasé horas y horas pensando qué ocurría y de repente hice el clic cuando descubrí que estaba una semana del aniversario y fue poner la música a mi padre, que llevaba tiempo sin escucharla, llevaba bastante tiempo y me relajó. Fue un bálsamo. Inmediatamente toda esa tensión y todo ese bajón se desvaneció. Pepe, tú cuando recibes la noticia del fallecimiento de Paco, supongo que aquello debió ser un mazazo impresionante, ¿no? A partir de ahí perdí un poco la línea, ¿no? Recta que te ponen a andar los médicos para ver si tienes equilibrio. A partir de ahí perdí el equilibrio y lo tengo perdido. Sinceramente. Pepe, gracias por atenderme. Sigue el programa de radio porque vas a oír a gente que va a hablar de Paco con un amor, con un cariño, con un respeto inimaginable. Gracias por atenderme, gracias por haberme permitido remover entre tus recuerdos. Te mando un abrazo muy fuerte y aquí tenemos en este programa a un equipo que está, como siempre, admirando la música de Paco y no queríamos dejar la oportunidad para disfrutar de su música unos minutos. Gracias por atenderme. Pues muchas gracias a ti, Adolfo. Buenas noches. Buenas noches. Curro, sigo contigo. ¿Tú tocas la guitarra o desde siempre tuviste claro que te dedicarías al mundo del cine? No, yo desde siempre tuve claro que me quería dedicar al cine. Desde los 4 o 5 años tenía una obsesión por las imágenes y las películas y realmente siempre lo tuve claro. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido la herencia de vida que te ha dejado Paco de Lucía? Pues sobre todo un gran aprecio y prioridad por la libertad y por la tolerancia, por crecer siendo lo que uno quiere ser y respetando al que tienes enfrente. Yo creo que la tolerancia ha sido indispensable en la educación que nos ha dado nuestro padre. Uh-huh. La sombra profesional, por una parte, de tu padre, siendo un genio reconocido como genio, ¿esa sombra te ha permitido desarrollarte a ti personalmente con normalidad? Hombre, yo creo que siempre hay épocas más de inseguridad, sobre todo en la adolescencia, en la que uno intenta definirse, intenta reivindicarse a sí mismo y hay siempre una sombra que se cierne sobre ti. Pero si realmente creces como un adulto que entiende en su plenitud la figura de su padre, lo único que tienes es agradecimiento.
tenga que inspirarte. Tu tío, a la pregunta de ¿crees que tu hermano ha sido suficientemente reconocido? Me contestaba, en fin, que tiene una espinita ahí con Sevilla, que no haya una calle, una plaza, un busto dedicado a Paco de Lucía exclusivamente a él. Te hago a ti la misma pregunta. ¿Crees que tu padre ha sido suficientemente reconocido? Hombre, el tiempo y la historia está poniendo en contexto la importancia de Paco Lucía. Yo creo que la importancia de Paco Lucía es absoluta en la historia de la música y en la historia de la cultura de este país y a nivel mundial. Yo creo que pocas reivindicaciones, o sea, todas las reivindicaciones que se pueden hacer acerca de su figura son pocas, porque su figura es mítica. He oído a tu tío antes saludarte como currete, ¿no? Es decir, Curro, si cierras los ojos, ¿cuál es el recuerdo que te viene a la mente de tu padre? Pues yo creo que cualquier mañana en la casa de Madrid, en Villasierra, con su bata japonesa, haciendo rasgueos con los dedos y poniendo servilletas en el traste de la guitarra para no hacer ruido y no molestarnos. O sea, él ponía las servilletas en el mástil, en los trastes de las cuerdas. Yo pongo una esponja en el agujero de la caja de la guitarra. Sí, él ponía servilletas y esponjas para amortiguar el sonido y así podía practicar con las manos, pero no emitía sonidos altos. Paco Sánchez Varela es el hijo de Paco de Lucía, Curro, un hombre que nos ha sorprendido gratísimamente con el documental Paco de Lucía, La búsqueda, y ahora acaba de dirigir un documental sobre Malú, su prima hermana, y estamos ávidos por poderlo ver. Curro, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a este tributo a tu padre, y confío que lo hayas disfrutado y que lo disfrutes también. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Esta noche estamos recordando a Paco de Lucía cuando se cumplen 3 años desde que nos dejó para siempre. Y la mejor manera de rendirle tributo es a través de las personas que mejor lo conocieron, personas que entendieron el arte como él, que disfrutan del flamenco tanto como hizo él. He invitado a este tributo a un señor que todos conocéis como Tomatito, pero naturalmente detrás de él hay un ciudadano con nombre y apellidos. José Fernández Torres, almeriense del barrio de la Pescadería, miembro de una familia gitana de larga tradición musical. Su abuelo, Miguel Fernández el Tomate, mismo apodo artístico de su padre, José Fernández. Tomatito inició su carrera como guitarrista con Camarón, con quien trabajó 18 años hasta su muerte en 1992. Fue en esa época precisamente cuando trabajó por primera vez con Paco de Lucía. Muchos consideran a Tomatito heredero artístico del algecireño, de quien él nunca se consideró competidor. Su carrera la avalan 5 premios Grammy, el premio Max al mejor director musical, conciertos que se cuentan por centenares en los teatros más importantes del mundo, de Londres a Nueva York, y numerosas giras internacionales. Ha trabajado con artistas como Frank Sinatra, Elton John, Enrique Morente, Chano Lovato, Carmen Linares y por supuesto con Paco de Lucía. José Fernández Torres, Tomatito, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches. Es un placer escuchar a Carmen contar esta nómina de colaboraciones y de galardones. Es usted una persona muy importante, ¿eh? Bueno, lo importante es la música y que, en fin, gracias a estos genios que a Paco Lucía el mejor de todos los tiempos y a Camarón, pues nosotros estamos aquí también, ¿no? Tomatito, ¿recuerdas el momento? No digo que trabajaste por primera vez con Paco, pero en el momento que le conociste a Paco de Lucía, ¿dónde coincidiste la primera vez con él? Bueno, yo me crié en Málaga, en la cual yo trabajé en la taberna gitana cuando yo tenía 13 o 14 años y Paco iba con Camarón por ahí y él le gustaba ir por Málaga. Camarón era muy de Málaga, ¿no? Y iba por allí. Yo lo conocí desde yo era muy jovencito, ¿no? Luego ya más tarde Camarón me eligió como guitarrista después de Paco y
yo creo que lo conocí desde que nací, porque su música ha estado en mi casa siempre, y en fin, pues, ¿qué te iba a decir del genio? Para mí, el guitarrista que ha dado la historia para adelante y para atrás, de nosotros para atrás y para adelante, el mejor. Déjame que, porque poco a poco quiero desgranar vuestra relación. Efectivamente, año 1981, se publica el disco Como el agua. Es el momento en el que trabajan por primera vez Paco de Lucía, Tomatito y Camarón. Me he permitido editar este tema, Como el agua, desde las guitarras de Tomatito y Paco de Lucía a la voz de Camarón. Vamos a oírlo. Yo te eché mi brazo al hombro. Bueno, vaya maravilla. Tomatito, Paco de Lucía, he leído en su biografía, en tu biografía, que dices que era tu ídolo. Es decir, no tienes ninguna duda. Paco de Lucía ha sido el más grande. Fíjate, estamos hablando de artistas de tu talla, que has colaborado con gente como con Frank Sinatra, Elton John, que acumulas premios Grammy. El top Paco de Lucía, ¿no? Sí, el más grande, y no se puede igualar, porque era un don natural que tenía, y es que ha puesto la guitarra de moda, que gracias a él tocamos nosotros, los que estamos aquí, y como digo yo siempre, Paco de Lucía, y luego estamos los demás, y ponga usted en el sitio del que quiera cada uno, de los demás. He leído que siendo tú muy jovencito, Paco era 11 años mayor que tú, decidiste no competir con Paco de Lucía. Era imposible. Había que, como diría yo, robarle un poco el alma, pero no las manos. No podía igualar las manos. Todo el mundo, es que de competir con ese hombre era absurdo. Yo lo veía absurdo ya de niño, ya, porque era tanto lo que hacía y lo que ha hecho con la guitarra, que lo que tenía que hacer uno, otra cosa que tuviera gracia, que le hiciera gracia a los demás guitarristas que vienen detrás, pero no competir, eso es imposible. Cuando tocas con Paco de Lucía la primera vez, en Como el agua y con Camarón, ¿tenías la tensión de saber que estabas con dos grandes genios? Yo era muy jovencito, y cuando uno es joven, pues lo hace como jugando, ¿no? Y yo ahora me entero, ya que ya soy mayor, pues me entero con quién he estado y el privilegio que he tenido, y en fin, y a lo mejor si hubiera tenido más conocimiento de lo que era eso en aquello entonces, pues a lo mejor me hubiera actuado de otra manera, ¿no? Pero yo era como un niño, ¿no? Era un niño de ellos, como siempre estaba admirando y no más. ¿Tú sientes el peso de ser el heredero artístico de Paco de Lucía? Yo creo que no hay heredero de Paco. No creo. Yo ya lo vuelvo a repetir. Está Paco de Lucía en un título grande y luego estamos los demás. Y cada uno, pues, a uno le gusta. Hoy la guitarra se toca bien. Hay muchos guitarristas. Pues mira, pues este me gusta, pero yo creo que heredero y eso, yo no estoy por eso. Uh-huh. Tomatito, a mí el mundo de la guitarra siempre me ha gustado mucho. He leído y he practicado y he recibido clases, y por lo tanto hablo con un poquito, y en fin, a tu lado ni te digo, ¿no? Un poquito de conocimiento. ¿Dónde radica la virtud de Paco? Es decir, en su habilidad, en su destreza, en la capacidad de hacer unos arpegios o unos punteos, en el alma, en el sentimiento, en la emoción. ¿Dónde radica el éxito de cómo tocaba Paco de Lucía? En todo, porque el que es técnico no tiene alma. El que tiene alma no es técnico. El que no tiene ritmo es un buen intérprete de otra manera. Pero él tenía ritmo, él tenía alma, él tenía técnica máxima, depurada, para hacer todo lo que quisiera. Entonces ya con eso ya no se puede competir, no se puede hacer nada. Y eso como, yo digo, la emoción y el alma, porque efectivamente ese es un talento que se tiene o no se tiene. Pero la técnica en la guitarra, ¿cómo se obtiene? ¿Estar todo el día con la esponjita metida en el agujero de la guitarra y estar con los dedos? Bueno, es parte de la técnica, importantísimo, si no se toca. No se puede tocar cosas y la mano no va. Pero Paco tenía una técnica natural,
Entonces con poco hacía mucho. Con poco de estudio, hay otra gente que estudia 15 horas y le da tendinitis y se pone malo de la mano cuando pasa 20 años. Pero Paco con poco ya lo tenía. Entonces, claro, lo tenía todo, tenía una mano fuerte, tenía una mano perfecta, bien puesta, bonita, buena posición, buen sonido, era fuerte tocando, tenía carácter tocando, era romántico cuando quería, tenía un buen sonido. Yo creo que lo tenía todo para mí, y yo creo que para mucha gente. Yo creo que lo que estoy diciendo lo dicen todos los guitarristas también. En tu forma de interpretar el flamenco con la guitarra, ¿hay algo de Paco de Lucía? ¿Hay alguna influencia de Paco sobre ti? Sí, por supuesto. Yo nací con su guitarra. Es como nuestro padre de la guitarra. Entonces, claro, si no llevas genes de tu padre, no eres hijo. Y yo creo que todos hemos nacido de él. Quien te quiera ver en directo en breve, creo que tu próximo concierto lo tienes en mayo en Hamburgo. ¿Cómo nos entienden por ahí? ¿En Hamburgo entienden el lenguaje de la guitarra flamenca? Sí. Pues gracias a Paco de Lucía, ya que estamos hablando de él, ha dignificado la guitarra en conciertos en el mundo entero. Entonces vamos a un concierto y me anuncio, y a qué espectador que viene a verme del teatro, uno solo no conoce a Paco de Lucía. Entonces, claro, gracias a él nosotros podemos ir a esos sitios. Donde estuvo con John McLaughlin, Aldi Meola, hizo el tío de guitarra, que eso fue un boom en el mundo entero. Esta noche estamos dando un repaso a la figura de Paco de Lucía a través de quienes le conocieron y naturalmente de su música. Hablo con Tomatito. 5 premios Grammy. Premio Max al mejor director musical. Colaboraciones con Frank Sinatra, con Elton John, con Enrique Morente, con Chano Lobato, con Carmen Linares. Por supuesto, con Paco de Lucía. Así sonaban Paco de Lucía y Tomatito y Camarón. Yo te eché mi brazo al hombro, un brillo de luna iluminaban tus ojos. Hay que ser un marciano para no sentir esto. Señor Fernández Torres, Tomatito, gracias por atenderme, gracias por ayudarme a este tributo a Paco de Lucía 3 años después de su desaparición. La mejor manera de saber que Paco no ha muerto es que no olvidemos y que recordemos permanentemente y, por supuesto, su música. Señor, ha sido un honor tenerle en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es de lógica que un maestro de la guitarra elija la mejor para dar rienda suelta a su talento. Genio e instrumento se unen hasta tal extremo que uno no es nada sin el otro. Paco de Lucía exigía a su guitarra lo que a él mismo, y en más de una ocasión. El encargado de complacerlo ha sido el luthier, por tanto el fabricante, el reparador de instrumentos con cuerdas. Ese ha sido Felipe Conde. Felipe Conde, desde principios del siglo XX, su firma es referente en la construcción, reparación y restauración de guitarras. Enrique de Melchor, Tomatito, Moraito Chico, Paco Cepero, Leonard Cohen, Aldi Meola, Bob Dylan, son muchos los que han confiado en las guitarras de Felipe Conde. Señor Conde, Felipe, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Usted tenía una gran relación con Paco de Lucía. ¿Qué cualidades debía tener una guitarra para convencer a Paco? La relación con Paco de Lucía es de mi niñez. Yo, la familia de Paco y Paco de Lucía, siempre he tenido una relación muy cercana, porque mi familia y la familia de Paco éramos como una familia, ¿no? Entonces yo he nacido relacionado con ellos. Y las condiciones que Paco buscaba en la guitarra eran muy sencillas. O sea, él le gustaba la guitarra nuestra y cualquier guitarra que le daba se le gustaba, ¿no?
Lo único, luego tenía que probarla en concierto, porque el concertista necesita verse actuando, ¿no? Verse en su medio, pero en general con todas las guitarras nuestras se encontraba muy a gusto. ¿Qué materiales se emplean en la creación de una guitarra de alto nivel? Bueno, máxima calidad, como podrá imaginar, el material muy seco, de muchísimos años de secado, ¿no? Nosotros somos una empresa de más de 100 años y siempre hemos tenido material muy antiguo. Eso es la base, ¿no? Para empezar a construir una guitarra. Y luego, por supuesto, pues el método nuestro, ¿no? Que es un método también de muchas generaciones, que siempre todos los profesionales de diferente época de cada momento han usado nuestra guitarra, ¿no? Entonces Paco de Lucía se encontró muy identificado. De hecho, siempre ha tocado con nuestra guitarra desde que toda su vida artística, desde que empezó a tocar con una edad muy temprana. Entonces, la verdad es que para nosotros ha sido pues un máximo exponente dentro de los guitarristas profesionales que han tocado con nuestras guitarras, ¿no? Paco de Lucía, Niño Ricardo, Mario Escudero, Regino Saavedra Maza, en fin, eso en España, ¿no? Luego hemos tenido fuera de España muchísimos profesionales, ¿no? Que se han identificado con nuestra guitarra. Paco de Lucía ha sido uno de los máximos exponentes dentro del mundo de la guitarra. Quizás yo, lo digo con toda convicción de que es el máximo guitarrista dentro de la historia de la guitarra española. Felipe, yo soy un aficionado al mundo de la guitarra, me gusta mucho. Entiendo que además del método que ustedes tienen de fabricar guitarras, cuando estamos hablando de personalidades artísticas de la talla de Paco, algo a medida se haría. Quiero decir, por ejemplo, ¿el mástil de la guitarra que utilizaba Paco tenía un grosor normal o era un grosor adecuado a su mano? El grosor era normal, lo que era extraordinariamente fuera de lo normal era la longitud, ¿no? Era una tensión, o sea, un tiro, como decimos nosotros, una distancia entre cuerda, de la cuerda muy larga, ¿no? Porque él era un superdotado, evidentemente, todo el mundo lo sabe. Entonces necesitaba una guitarra especial. Entonces esa guitarra especial es la que él le gustaba, que lo que nosotros hacíamos, ¿no? Mi padre, mi tío y tal. Entonces nosotros siempre hemos estado en esa línea que a él le ha gustado siempre, y entonces ha habido una comunión, un nexo ahí entre nosotros que él lo ha gustado de toda la vida, y bueno, y él se ha identificado mucho con la guitarra que nosotros hemos hecho. Oye, ¿y la caja de la guitarra tenía alguna anchura especial, más allá de la madera? Algo que sí, un poquitito más ancha. Un poco más ancha. Más ancha de aro. Entonces eso a él le daba una profundidad y un volumen que ha aprovechado muy bien, porque esos conciertos, que él es un concertista, ¿no? En la guitarra flamenca, él fue el que la puso en concierto, la que la puso en los grandes sitios, ¿no? Como los teatros Teatro Real aquí en España y en todo el mundo, ¿no? Que necesitaba una guitarra poderosa, ¿no? Una guitarra que proyectara, que tuviera volumen, que tuviera una calidad de sonido especial, y eso es lo que él ha necesitado, ¿no? Y entonces encontró la guitarra en esas cualidades con nuestra guitarra. Una de las partes de la guitarra, en mi humilde opinión, que son importantes, son las cuerdas. A mí me gusta usar mucho las del Gato Negro, Narváez. ¿Qué tipo de cuerda usaba Paco? La cuerda es un accesorio. ¿Ah, sí? Sí. La cuerda es muy importante, pero cada guitarrista necesita su cuerda, ¿no? Entonces, una tensión, porque las cuerdas se hacen también por diferentes tensiones, entonces necesitan pues que conjugar guitarra, guitarrista y conjugar con la cuerda, ¿no? Entonces eso, no hay una cuerda para todos los guitarristas, igual que no hay una guitarra para todos los guitarristas, porque necesita que todo vaya conjuntado, ¿no? Entonces Paco de Lucía, pues ya le digo que las cuerdas luego es muy personal, no sé qué cuerdas usaba, la verdad, pero es un accesorio dentro de la guitarra, ¿no? Lo importante es la base es la guitarra, y luego las cuerdas pueden fluctuar, o sea, pueden usar una, pueden usar la otra, o sea, que no es digamos algo tan importante como es de la guitarra, ¿no? Entiendo. Felipe, por favor, ayúdeme a soñar, y sobre todo ayúdeme para saber cuál es el tamaño del cerdito que tengo que comprar para poder ahorrar. Una buena guitarra de buen nivel puede oscilar entre los y los... De 2.000 en adelante. Ajá. 2.000 euros en adelante.
todo lo que sea de ese precio para abajo no se puede hacer a mano, no es una guitarra artesana, porque una guitarra requiere muchísimo trabajo. Entonces hay que pagarlo, ¿no? Evidentemente. Entonces todo lo que sea más bajo de ese dinero no es una guitarra fina. Y la que Paco tocaba pues está a unos 11.000, 12.000 euros. Correcto. Felipe, gracias por atenderme, por ayudarnos a conocer un poco más la herramienta básica de trabajo de este genio al que esta noche estamos rindiendo tributo 3 años después de que emprendiera el gran viaje. Felipe, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Como decía Stravinsky decía, todos los músicos se influencian unos de otros. Y él decía de sí mismo, y los genios directamente robamos, decía muchas veces. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que pues agarrar de todos lados y hacer todo eso tuyo. Paco de Lucía por siempre. Y sin duda, Paco de Lucía vive.